porque tengo ahí puestos los auriculares, quería asegurarme que se escuche bien. La verdad que estoy muy alegre por este día, es un momento muy especial. Yo iba a estar en el cuatrimestre pasado también, pero bueno, por situaciones también facultativas y el tema de exámenes se me complicó un poco las fechas, pero bueno, Dios hace como Él quiere y tenía que ser este día, ¿no? Esta semana fue bastante presionada para lo que es mi carrera y viví una de las etapas más complicadas y más presionadas de la carrera, pero bueno, Dios me está tratando y me está fortaleciendo todos los días en Cristo, ¿bien? De que el fundamento sea Él directamente. Es un orgullo grande, la verdad que muchas gracias a papá, muchas gracias a papá Dios y a papá Apóstol, al Apóstol Jonathan. Es un orgullo también ser un docente de esta academia internacional, ¿no? Me alegra mucho escucharlos, me alegra mucho el crecimiento que han tenido durante estos años y estos meses algunos, eh, y contándoles un poco de esta palabra, cuando Dios me hablaba a mí Mira, directamente con esta palabra, me formaba mucho en cómo bien, lo iba a explicar. Yo, por ejemplo, sí, estudié ingeniería civil, pero también, por ejemplo, estoy dando clases en la facultad, tanto de matemática, física, en la parte técnica, bien. También doy clases particulares, apoyo escolar, pero esto es diferente. Esto es explicar lo que yo sé, pero llevarlo relacionado a la vida de Cristo, ¿no? Es un orgullo también tener a casi toda mi familia, gente de nuestro equipo de jóvenes, de acá de Venado Tuerto, potenciándonos cada día más por el tema de la cumbre y poder organizarlo bien, ¿no? Y Dios me tocaba con esta palabra fuertemente a mí, de que todo directamente nosotros tenemos que fundamentarnos en Cristo, no en algo natural, sino en algo eterno. Entrando directamente en la palabra, Cristo como el fundamento, quiero entrar con un pensamiento que ustedes se pongan en su mente dos casas o dos viviendas, dos edificaciones, lo que a ustedes les parezca, una fundamentada en roca, ¿bien? Y otra fundamentada en arena. ¿La tienen en su mente? Hágame ahí con el dedito si ya la tiene en su mente, imagínesela, cómo estará, cómo se puede comportar estos dos, para que podamos entender bien la diferencia entre un fundamento en roca y un fundamento en arena. Directamente en la palabra, en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Es decir, la segunda casa que estuvo fundada en arena colapsó. Entonces ahora podemos empezar a analizar estos dos tipos de fundamentos, uno fundado en roca y otro fundado en arena. Pero primero para entender tenemos que saber lo que es un fundamento. Hoy mi papá me consultaba a ver si tiraba alguna, como para sacarlo y expresarlo en palabras, lo que iba a compartir, y me dijo que le dé para adelante con algunos términos técnicos, así que cualquier cosa, al final de la clase usted puede consultar cualquier cosa o después cuando lo vea en el video, en la grabación, lo va a poder buscar ahí, ponerle pausa. Así que vamos a entrar directamente con la palabra fundamento. Diga conmigo fundamento. Según la definición de la Real Academia Española, es la raíz, el principio y el origen, en que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. Fíjese que dice que es la raíz, es el principio, pero esto es muy técnico. Yo se lo voy a llevar a algo más sencillo, algo más simple. Una fundación es un elemento estructural vertical que transmite cargas. ¿Bien? Transmite cargas verticales de algo, por ejemplo, material, un edificio, hacia el suelo que lo soporta. ¿Bien? Es el elemento que conecta la edificación con el suelo. Ahora, en esta definición decía algo que era estribar. Estribar significa descansar. ¿Bien? Descansar en otra cosa. Descansar en otra cosa sólida y firme. Por ejemplo, una edificación va a descansar en los cimientos. ¿Bien? En los cimientos y en las bases.
Por eso mismo a mí me llevaba la palabra cuando dice que vengan todos aquellos cansados y cargados que yo los haré descansar. Así nosotros tenemos que fundamentarnos en Cristo. ¿Bien? Ahora bien, la fundación o la cimentación, las bases, tiene distintos sinónimos, es la parte de la estructura civil, digamos, que está en contacto con el suelo o la roca. Es la que está en contacto. Y es la que soporta todas las cargas. Por ejemplo, en un edificio nosotros cuando lo vemos, vemos algo hermoso, vemos algo grande, pero lo más importante en esa edificación es algo que no vemos, que es el fundamento, que son las bases. Un edificio puede ser hermoso, puede ser funcional, pero si no tiene buenas bases, ese edificio va a colapsar, esa edificación va a colapsar. Entonces ahí quería llegar al primer punto en que el fundamento es invisible para lo natural, pero sostiene todo lo visible. Por ejemplo, lo que nosotros no vemos es el fundamento, pero lo que sí vemos es la edificación. Entonces lo que nosotros estamos viendo está soportado por aquello invisible. Como recién dije, el fundamento es el principio de toda edificación. Bien, es la parte primordial para arrancar a construir. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un proyecto, lo primero que vamos a hacer los cimientos. Primero se crea una etapa del proyecto y luego se ejecuta. Cuando empieza a ejecutarse, se empieza a hacer, ¿qué? Los cimientos. Bien, no está escrito en ninguna norma, ni latinoamericana, ni europea, pero el 70-80% de la edificación depende de las bases, depende de la cimentación. Bien. Ahora, si usted, por ejemplo, mira para abajo en su vivienda o si está en algún departamento, no va a ver los cimientos. Nunca los va a ver. Excepto que usted se dedique a los cimientos, que es lo que yo después me voy a dedicar, si en algún momento, cuando tenga la posibilidad de desarrollarme como profesional, pero es el principio de un proyecto. Entonces nosotros tenemos que ir al principio. En Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y más adelante, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir esto? El verbo es Cristo y Cristo se hizo carne, es decir, se hizo visible. Pasó de la eternidad a algo natural, pasó a algo visible. Fíjense de que Cristo acá nos enseña de que no fue solamente algo trascendental para la historia, sino que vino como el fundamento. No sé si lo están agarrando. Esta palabra, la verdad que fue muy edificante para mi vida. Y desde antes de la fundación del mundo, el fundamento ya estaba. En el principio era el verbo, dice. En el principio era el fundamento. En términos de ingeniería, porque me gustan mucho las relaciones que hace la Biblia con nosotros, digamos, de acuerdo a lo que es edificación, de acuerdo a lo que es fundación, fundamentados en Cristo es el tema de hoy. Así que, como para que usted lo entienda, Cristo es el suelo firme sobre el que Dios planificó el proyecto. Wow, wow. Sobre el que Dios planificó todo el libro de la vida. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba el proyecto. Ya estaba. Ahora, sin este fundamento no hubiera habido ni cálculo, no hubiera habido ni diseño, ni construcción que pueda sostenerse. Por ejemplo, si nosotros, antes de hacer un proyecto, si nosotros no definimos bien lo que es nuestro fundamento, todo lo otro puede estar perfecto, pero no va a poder sostenerse. Es por eso que yo le hacía que usted se imagine una casa edificada sobre roca y una casa edificada sobre arena. Si nosotros estamos edificados sobre roca, por más que vengan vientos, tribulaciones, situaciones difíciles, lo que sea, nosotros no nos vamos a colapsar. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasa normalmente cuando uno anda por la ciudad, por distintas ciudades? Acá me gusta que estemos de distintas partes del mundo porque en general va a pasar lo mismo.
de que las cimentaciones se hacen invisibles a nuestros ojos. ¿Qué pasa? Cuando en una etapa inicial de un proyecto, de una edificación, usted pasa por afuera y la mayoría de gente siempre va a preguntar por qué no avanza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve nada? Bueno, lo que pasa es interesante porque es una pregunta que yo me la he hecho antes de estudiar todo esto. Lo que pasa es que en general, en esa etapa, la primera etapa del 100% de la construcción, el 20% es de edificación, es de edificación de los fundamentos. Lo primero que se hace es nivelar todo el suelo y fundamentarlo, es decir, crear las bases. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando y formándonos en el cuerpo de Cristo y fundarnos en Cristo, normalmente es en privado. Por eso nosotros es un accionar constante. Es un accionar constante, pero desde lo invisible, desde algo que no es terrenal, desde algo que no es temporal, sino es fortalecernos en la eternidad. A mí lo que me llamó la atención de esta palabra es de que Dios estableció a Cristo como fundamento desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros conozcamos la historia, desde antes de Adán, desde antes de Moisés, desde antes de toda la historia y del hilo conductor, Dios ya había puesto el fundamento. Wow, wow, wow. Y en ese momento ya era invisible para muchos, en este momento también es muy invisible para muchos la revelación de Cristo, pero es esencial para todo lo que vendría después. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1:20, nos dice, porque él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Es por eso que nosotros cuando hablamos de fundamentados en Cristo, no hablamos de algo opcional, no hablamos de algo superficial, sino que vamos a estar apoyados en la misma base que sostiene a toda la creación y el plan de redención de Dios. Esto es tremendo. Nosotros vamos a estar fundamentados en la fundación que Dios nos preparó para nosotros. Lo fundamental y lo que me gustaría, digamos, que ustedes vayan detallando y entender por puntos es cómo funciona el fundamento. Porque no es que uno puede, por ejemplo, edificar lo mismo acá, estoy en Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina, que edificar en otro país, edificar en Mendoza, que ya es distinto el suelo. En Mendoza, que ya tenemos distinta, por ejemplo, tiene una carga sísmica en Mendoza. En Mendoza, en San Juan, en distintos lugares del mundo, se edifica distinto. Es por eso que antes de plantar una edificación, se hace un estudio del suelo, donde existen distintos tipos de suelos y a distintos tipos de suelos le va a corresponder una distinta cimentación o fundación. Bien, en este estudio siempre lo desarrolla un profesional. En este caso, un ingeniero civil, puede hacerlo también un laboratorista, digamos, experimentado, pero en general lo hace un ingeniero civil. Lo que hace es crear un informe de la capacidad de soportar cargas, es decir, la resistencia que tiene el suelo y la capacidad de absorber deformaciones. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que a veces nos están estudiando, a veces nos están formando de acuerdo al suelo que nosotros tenemos. Wow, 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 wow. Nosotros, por nosotros mismos, tenemos una resistencia y una capacidad de absorber deformaciones en lo natural y tenemos otra capacidad diferente en Cristo, fundamentados en Cristo. Bien, entonces, en todo proyecto de fundaciones se tiene que cumplir esos dos criterios. Por un lado, la resistencia, que es la capacidad que tiene un elemento para soportar cargas, y la deformabilidad, que es la capacidad de absorber deformaciones. Y les tengo una mala noticia, todas las edificaciones se deforman. Todas. Entonces ahora, llevémoslo a lo natural. Si nosotros estamos fundamentados en Cristo, no quiere decir que no vamos a sufrir deformaciones. Todos los martes nosotros venimos, nos formamos, nos deformamos
y nos volvemos a formar. Pero bueno, si estamos fundamentados en Cristo, vamos a tener la capacidad de soportar cargas y la capacidad de deformarnos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en general esas deformaciones, yo se lo llevo siempre a la analogía del edificio. Las deformaciones son imperceptibles al ojo humano. Si usted va y ve una estructura, no se va a dar cuenta que está deformada. O sea, son imperceptibles al ojo humano. Por ejemplo, yo también voy y por más que uno tenga la capacidad y tenga toda la experiencia, uno no se va a dar cuenta que está deformado. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? La deformación hace bien. La deformación genera que nosotros podamos tener esa capacidad de deformación y que adquiramos experiencia, que nosotros adquiramos la capacidad de resistir más cargas. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Eso que digo siempre es lo que yo digo en mis clases. ¿Se va entendiendo? Experiencia, Bien, experiencia. así es. Por cada experiencia que nosotros vamos viviendo, vamos a tener más capacidad de soportar carga. Ahora bien, volvamos al fundamento, volvamos al inicio. Nosotros tenemos que estar fundamentados en Cristo. ¿Bien? Wow, wow. Un edificio no puede ser, jamás, puede ser más fuerte que su base. Entonces, nuestra vida espiritual nunca puede ser más fuerte que nuestro fundamento en Cristo. Ni nuestra vida natural, ni nuestra vida espiritual va a superar más fuerte a nuestro fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestro fundamento es la verdad. En Primera de Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, este es nuestro fundamento, el cual es Jesucristo mismo? Entonces, las cargas que nosotros podemos soportar como humanos van siempre de la mano de lo que nosotros vamos a poder soportar. Así que nos tenemos que estar preguntando sobre dónde estamos fundamentados. Hágale la pregunta ahí al lado, ¿sobre dónde están fundamentados? ¿Sobre dónde estamos edificando? ¿Sobre dónde estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre dónde estamos edificando la iglesia? Toda nuestra carne, nuestro cuerpo siempre nos va a tirar para abajo, pero volvamos a la definición de fundamentos. El fundamento tiene la capacidad de absorber cargas verticales. Entonces, si nuestro peso nos tira para abajo, nuestro fundamento es el que va a soportar. ¿Bien? Todo lo visible, lo material, lo carnal, todo nos va a generar peso. Mientras nosotros sigamos viviendo en nuestra vida natural, nosotros vamos a seguir teniendo esas cargas. Nosotros, yo, Santiago Meneses, hasta que no finalicen mis días acá en la tierra, siempre voy a tener ese peso sobre mí. Siempre. ¿Bien? En términos de la ingeniería civil, si un suelo o una cimentación son débiles, va a sufrir tanto asentamientos, que es lo que pasa es que se surge el colapso, fisuras y bueno, que puede llegar hasta la destrucción misma de un edificio. Fíjense lo fundamental que es las bases para un edificio, para una casa. Por más que sea invisible, soporta todo lo visible, soporta toda la edificación que viene arriba. ¿Bien? De igual forma, nosotros, una vida sin un fundamento en Cristo, un fundamento sólido, va a ser vulnerable ante presiones, tentaciones, crisis. Así que levante sus manos y vamos a decir, estamos fundamentados en Cristo, de que nuestro peso y nuestra capacidad para absorber cargas se va a fortalecer en Cristo. Ahora, ¿qué significa estar fundamentados en Cristo? Lo que significa que nosotros tenemos que entender nuestra identidad, es saber quién somos en Cristo. Dios nos está diciendo que descansemos sobre el fundamento, entonces nosotros tenemos que saber quiénes somos en Él. Tenemos que adquirir nuestra verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Tenemos que fundamentarnos sobre ella. Lo que genera también descansar sobre Cristo es una dependencia 100% de Él. Es no apoyarnos de nuestra fuerza, sino en su gracia.
Lo que también genera estar fundamentados en Cristo es una estabilidad ante pruebas y adversidades. Aunque vengan tormentas, aunque vengan tribulaciones, no nos vamos a caer. No nos vamos a caer porque nuestra fundación es buena, nuestra fundación es sólida, nuestra fundación no es temporal. Y ahí ya me estoy adelantando. ¿Cómo un ingeniero civil nunca va a aprobar un proyecto con cimientos inestables o inadecuados? ¿Cuánto Dios nos va a llamar a no construir una vida que sea ni sobre opiniones, ni emociones, ni modas, ni sobre nuestro pensamiento natural, sino fundamentarnos en Cristo? Si Dios fue quien nos creó, si Dios fue quien desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya sabía de nosotros, entonces Él ya sabía y ya había creado el fundamento para nosotros. ¿Cuántos levantan las manos? Y diga, gracias Dios, gracias por esta palabra, que sea para nosotros y que sea un fundamento directamente para nuestro corazón. Gracias por esta palabra que recibimos. Otro punto que ahora yo les voy a traer un poco a mi ámbito, les voy a explicar un poco de física. Un poco de física. Les voy a explicar lo que es la tercera ley de Newton. Eh, hace unas par de semanas se explicó lo que era la ley del reconocimiento, que lo explicó nuestro hermano Julio, y hicieron menciones de algunas leyes naturales que se cumplen. Y a mí me llama la atención de que yo cada vez que estudio siempre encuentro algo relacionado a la vida de Cristo y siempre lo llevo a un ejemplo práctico donde me llama mucho la atención cómo la naturaleza respeta leyes que son perfectas. Todo lo que yo estoy estudiando, yo estoy adquiriendo conocimiento, por supuesto que yo lo llevo a la vida espiritual. Todo esto que yo le estoy explicando en unas simples palabras me costó 5 años de preparación. Por ejemplo, no es lo mismo explicárselo yo cuando estaba arrancando la carrera que ahora que ya casi la estoy terminando. ¿Bien? Entonces, la tercera ley de Newton, volvemos, es la ley de acción-reacción. Es algo muy simple. Si vamos a lo técnico, es establecer que por cada fuerza, es decir, una acción que actúa sobre un objeto, existe una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario, que es la reacción. ¿Bien? Entonces ahora me llevaba la palabra en 2 Corintios 12, donde dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en él. Wow, wow, wow. Entonces, la reacción de Dios ante nuestra debilidad es su gracia y poder. Bien, que contrarrestan cualquier presión que que podamos soportar. Nosotros, como humanos, si estamos fundamentados en Cristo, vamos a tener una base firme donde Cristo es el fundamento sólido y que esto no es temporal. El fundamento es eterno. Ahora bien, si nosotros estamos fundamentados en una vida humana, en algo temporal, vamos a estar frente a una base inestable y cambiante. ¿Bien? Nuestra carne, nuestro Santiago, nuestra vida natural es frágil, es limitada. Depende de emociones, de fuerzas físicas, depende de éxitos temporales que garantizan una estabilidad. Ahora bien, si nosotros estamos fundamentados en Cristo, vamos a adquirir una capacidad para soportar cargas distintas a la que podremos soportar como humanos. ¿Bien? ¿Cuántos van entendiendo la diferencia entre estar fundamentados en Cristo y estar fundamentados en otras verdades naturales? Ahora bien, si nosotros no estamos fundamentados en Cristo, vamos a adquirir una vulnerabilidad de cargas. Wow, wow, wow. Vamos a ser vulnerables ante cualquier temporal, ante cualquier carga inesperada, ante cualquier situación trágica. Vamos a ser inestables ahora. Levante su mano y diga, yo no pienso ser más vulnerable. Renuncio a mi nombre, renuncio a mi vida natural para estar fundamentado en Cristo. Ahora bien, quien se apoya en Cristo encuentra paz profunda y seguridad. Seguridad y paz para lo natural. Como había dicho antes, mientras nosotros sigamos viviendo, mientras nosotros sigamos hablando,
nosotros vamos a tener que seguir cargando con nuestro propio peso. Nuestro propio peso por el simple hecho de ser humanos, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros no nos fundamentamos, digamos, en algo eterno, sino fundamentamos en algo natural, nos vamos a colapsar. ¿Por qué entonces pasa eso? Porque no estamos fundamentados en Cristo. Y justo me adelanté el tema de que le quiero explicar dos conceptos que se lo he explicado hoy a mi familia, que no se los adelanté mucho para que puedan disfrutarlo ahora. Es que existen distintos tipos de cargas. Nosotros para diseñar edificios o cualquier edificación, existen dos tipos de cargas, tres en realidad, pero le voy a explicar dos. Por un lado tenemos las cargas permanentes y por otro lado tenemos las cargas de servicio. Por un lado, las cargas permanentes es lo que yo le venía explicando recién. Es por el propio peso de una estructura, el propio peso de lo que es la edificación. Entonces, en nuestro caso, nuestras cargas son las responsabilidades cotidianas, lo que nosotros tenemos que sobrepasar como humanos, lo que nosotros, nuestras propias decisiones, todo eso es nuestras cargas permanentes, lo que nosotros diariamente tenemos que ir solucionando. Son esas cargas constantes, porque van a ser constantes. Ahora bien, las cargas de servicio, que explicándolo en términos de edificación, son aquellas sobrecargas que nosotros le aplicamos a la estructura, pero no dependen de sí mismas, sino que dependen de su propósito, dependen de su servicio. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un edificio de viviendas que hacer un edificio de oficinas. No es lo mismo hacer un edificio donde va a haber un gimnasio que hacer un edificio donde va a haber una fábrica, por ejemplo. Ahora, esas sobrecargas son correspondientes al servicio que se le brinda, en este caso, a la comunidad. Ahora bien, si nosotros lo llevamos a la vida de Cristo, esas cargas de servicio que nosotros vamos a tener que soportar están ligadas con nuestro propósito, están ligadas con lo que nosotros tenemos que hacer en Cristo. Dios no nos va a dar sobrecargas que no correspondan a nuestro propósito. Hello, diría mi papá. No tienen nada que ver con nuestro nombre, no tienen nada que ver, uy, sí, esta semana estuvo muy complicada porque pasó estas cosas. Uy, no. A veces vivimos situaciones que nos hacen dar cuenta de que nos estamos deformando en lo natural para poder adquirir fortalezas en Cristo. Wow, 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 wow. Las cargas de servicio son aquellas variables, por ejemplo, eh, el peso propio, por ejemplo, de personas, el tema de el peso propio de personas, se me vino como a veces las personas también nos ponen sobrecargas sobre nosotros que no nos ayudan, digamos, pero eso nosotros tenemos que estar fundamentados. ¿Fundamentados sobre quién? En la roca, fundamentados en Cristo. En la vida de Cristo entendemos que nuestro fundamento no tiene que ser temporal, sino más bien tiene que ver con la eternidad. Y volví a lo que decía antes, de que ninguna base, ningún fundamento es igual al otro. ¿Por qué? Porque corresponde cada uno sobre dónde estamos plantados. Cada uno corresponde a su servicio, cada uno corresponde a su propósito. El fundamento tiene que ver con nuestro propósito. La fundación va a ir acorde a lo que fuiste llamado. Por eso Dios nos da el fundamento desde antes de traernos a este mundo. Wow, wow, wow. Entonces Dios nos da y nos diseñó y nos creó con la capacidad para soportar tanto cargas permanentes como cargas de servicio. Dios nos trajo al mundo para ello. Dios nos trajo al mundo con un objetivo. Y ya como para ir terminando, es verdad,
Hay un concepto que me dejó pensando el otro día, de que toda estructura, todo lo natural tiene una vida útil. Cuando uno diseña, cuando uno hace un proyecto, uno lo diseña en base a un tiempo. Uno dice, bueno, vamos a hacer esta edificación en Venado Tuerto, o en Córdoba, o en Mendoza, o en México, y esto va a durar 50 años. Esto va a durar 100 años. Y uno hace el fundamento pensando eso. Hace el fundamento, hace la estructura, hace todo. Y los cimientos están destinados a ese tiempo. Tienen una vida útil, tiene un principio y tiene un final. Ahora, cuando nosotros nos fundamentamos en Cristo, ya se acaba este concepto, se acaba el concepto de una vida útil, se acaba el concepto de algo temporal para adquirir una vida eterna. Cuando nosotros estamos fundamentados en algo eterno, por más que me muera, por más que se terminen mis días aquí en la tierra, eso prevalece para siempre. Mientras nosotros nos fundamentemos en la roca que es Cristo, va más allá del plano temporal. Va, vamos a adquirir esa vida eterna. Por eso no nos tenemos que preocupar por el colapso de la estructura en ese momento, no nos tenemos que preocupar por esto, sino más bien descansar en él, por esto natural. Nos tenemos que preocupar más por fortalecernos y fundamentarlos en algo espiritual, descansar en él. Cristo vino a poner el fundamento. Cristo vino y se hizo carne para ser el fundamento. Cristo no puede ser un accesorio en nuestra vida. Cristo tiene que ser el fundamento, es la parte fundamental para toda nuestra vida, para nuestra estructura, para nuestro trabajo, para nuestra familia. Tiene que ser la parte fundamental de mi vida. Levante sus manos y diga, Cristo, sé la parte fundamental de mi vida. Quiero descansar en ti. No se trata de cuán alto nosotros podemos construir o cuánto me puedo elevar como natural, sino más bien de que nuestro fundamento nos lleve a cosas grandes, que nos lleve a una vida diferente, que nos lleve a un plano diferente. Si nosotros estamos fundamentados en la roca, no nos van a poder mover. Por más que vengan situaciones diferentes, por más que vengan situaciones repentinas, nosotros vamos a permanecer. Y la edificación de nuestra vida, de la iglesia, porque nosotros acá venimos y somos ministros competentes y nos formamos, también para crear y edificar la iglesia. ¿Y qué significa edificar la iglesia? No significa juntar materiales, significa ser parte, significa, no es lo mismo crear y comprar materiales y materiales, puedo comprar el hormigón, puedo comprar ladrillos y juntarlos todos en un corralón, en un terreno o en un auditorio o en una iglesia. Pero si nosotros no edificamos, no estamos edificando el cuerpo de Cristo. Wow, 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 wow. Así que les quiero dejar ese pensamiento de que Cristo sea la parte fundamental, de que Cristo sea el fundamento para su vida. Espero que esa palabra le haya llegado y que puedan haber entendido un poco más de lo que es el fundamento y poder llevar y que Cristo pueda soportar tanto sus cargas como sus sobrecargas de servicio. Así que el propósito de Cristo los atraviese y espero que se haya entendido y muchas gracias. Los amo en Cristo. ¡Wow! Qué hermosa palabra, qué buena enseñanza, qué, qué manera de aprender. ¿Cuántos sienten que han aprendido un montón hoy? Hoy tuvimos como una doble enseñanza, tanto material como también espiritual. Qué bueno que es poder llevar toda nuestra vida a estos fundamentos de la vida de Cristo. Así que la verdad que hoy aprendí mucho, mucho, mucho. Creo que a- al menos a mí una de las cosas que más me impactó de esta enseñanza es que todo lo que se edifica arriba de un fundamento descansa en el fundamento. Por eso hace tanta resonancia ahora vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar, descanso sobre este fundamento, ese reposo
cuando dice la palabra, junto a agua de reposo me pastoreará. Está extraordinario. Me venía el versículo también, no les pondré más carga de la que pueden llevar, referente a esas otras cargas, ¿cierto? Que decía mi hijo, que son aparte de las cargas, nosotros que estamos acá, casi todos son ministros, me refiero a ministros a servidores, al cuerpo de Cristo. No solamente tenemos las cargas de ser humano como de nosotros, sino tenemos la carga del servicio para la obra, para el ministerio. La mayoría de las personas edifican, hablando cierto siempre simbólicamente, edifican una casa propia, una casa para ellos, pero los ministros competentes no estamos haciendo casas propias, hacemos lugares donde muchas personas puedan estar. Así que, bueno, no estoy mejorando nada, al contrario, no me siento habilitado para mejorar, pero sí estoy expresando lo que aprendí. Aprendí muchísimo, muchísimo. Me ocurrió algo y que quiero compartírselo a ustedes mientras hablaba mi hijo, es que hablando precisamente del fundamento y de lo que él nos decía de Juan 1:1, que dice en el principio era el verbo, digamos, el principio, este fundamento empezó antes de la fundación del mundo, ¿cierto? La cruz estuvo sobre ese fundamento, David, todos caminamos en ese fundamento, y lo que me ocurrió, no sé si me pueden ver, mírenme para que puedan entender lo que voy a decir ahora. Yo porque en lo general nosotros, eso me pasó mientras hablaba mi hijo, vemos la línea de tiempo así, ¿cierto? Así, horizontal, ¿cierto? Siempre me confunde horizontal y vertical. Horizontal es así, ¿cierto? ¿Digo bien? Nosotros hacemos la línea de tiempo. Al principio, desde Adán hasta donde estamos nosotros y al final de los tiempos vemos como una línea horizontal, pero a mí cuando hablaba mi hijo se me dio vuelta todo, es así al final. La línea es así, empieza desde antes de la fundación del mundo, abajo de todo, el principio, el fundamento, y ahí empieza hacia arriba la construcción. Empieza con Adán y bueno, y todos los pactos, y se va mejorando esa construcción con este pacto eterno. Así que, ¿qué falta que nos hace descansar en el fundamento? Así que muchas felicitaciones. No sé si vamos a dejar unos minutos por si hay preguntas, si a alguno de repente le vino una epifanía del reino y quiere tal vez decir, a mí se me iluminó esto, o algo que le llamó la atención, siempre como le digo en el poder de síntesis, o alguna pregunta también, obviamente, que tenga que ver con el reino, porque las otras preguntas a nivel de ingeniería se cobran. Así que, nada, mentira. Así que, capaz que dice, tengo una pregunta, ¿cómo pienso hacer mi casa? Así que, también quiero ponerle énfasis en mi hijo, la otra vuelta mi hijo me explicaba esto y él le decía, qué bueno que está eso, que es toda estructura a la larga sufre modificaciones, se infla, se retrae, nosotros no lo vemos, pero es cuando hace más frío es una forma, cuando hace calor es otra, es como que se va sufriendo esos. Es más, y él me decía, es mejor que se hagan grietas también porque ahí vos descubrís cuál es el lugar donde tienes que solucionar y qué identificado con nuestra vida, ¿no? Así que a veces nos agrietamos y una cosa a la que me llamó la atención, perdón que hable, pero me encantó la enseñanza, le digo la verdad. Este, todos saben, nací en Chile, bueno, recién veía ahí algunos llamados, Pastora Fabiola, el Pastor Mauricio, veía, bueno, Pastor Diego, de Chile, que ellos están acostumbrados a una construcción sísmica, en donde tienen que poner unas bases, el encadenado en cada esquina, cada rincón, y mi viejo se va a acordar, cuando vinimos acá a Argentina nos llamó la atención cómo construía, ¿o no, viejo? ¿No? Nos llamaba la atención porque hacían los cimientos con ladrillos molidos, un poco de cemento y unas construcciones pequeñitas, no se hacían encadenados en las puntas en las puertas ni en los rincones, no, porque como acá no hay sismo, no hay que enfrentar eso.
Y qué importante que aprendamos eso también de... Ah, y le digo, me llamó la atención porque los edificios que han caído en los últimos terremotos son los más rígidos. Son los edificios que antes, corregí mi hijo, no apagué el micrófono porque acá el que tiene que enseñar su voz. Los edificios más rígidos, creo que antiguamente se creían que entre más rígido eran más fuerte y creo que ahora la flexibilidad tiene que ver con también la construcción, que se mueva, en este caso de Chile, si hay un terremoto, que la construcción se mueva a, a ritmo y que eso de nuestra vida también, ¿no? Que en esta vida que estamos viviendo hay cosas que tenemos que ir moviéndonos ahí y ya va a pasar. Me acuerdo que mi viejo, cuando había un terremoto, nos decía, ya ya va a pasar, tranquilo, aguantá un cachito y ya va a pasar. Así que si hay alguien cerca tuyo, decir, tranquilito, tranquilito, ya va a pasar. Bueno, abrimos los micrófonos o levantamos las manitos y todo lo que tengan. Margarita tiene su mano levantada para hacer una acotación, pregunta, lo que usted desee desde Chile. Ay, no podía abrir el micrófono. Buenas noches a todos. La verdad es que esta porción fue tremenda. Eh, Se abría mi mente cuando la primera pregunta cuando dice, ¿en qué estás fundamentando tu vida? ¿O en qué estás construyendo? ¿En la roca o en la arena? Y muchas veces eh, uno está construyendo en las dos áreas. Eh, Cuando el tiempo es bueno, estamos fundamentados en Cristo. Y cuando el tiempo se pone difícil, a veces comenzamos a fundamentar en nuestras propias fuerzas y ahí es cuando todo se debilita y se cae. Entonces, ¿cómo llegar a, a estar permanentemente fundamentados en la roca que es Cristo? Eh, yo creo que es un desafío que esta palabra trajo a mi vida. Eso quería compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es lo primero que tenemos que preguntarnos. Yo creo que la gran pregunta de esta clase es ¿a dónde estamos edificando? Quería comentarles que esa parte donde habla la escritura que dice que alguien edificó sobre la roca y otros edificó sobre la arena, las dos edificaciones se veían iguales y se pudieron construir. No fue problema de edificación, sino fue el problema cuando vinieron los vientos, cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las luchas, cuando vinieron ahí a donde se vio realmente el fundamento. Entonces, si alguno quiere probar fundamentos, Dios le va a mandar situaciones para probar de dónde está edificado. Digamos, desde afuera, las dos iguales, son iguales. El tema es cuando vienen los vientos fuertes. Ahí se ve realmente. Así que tu verdadero cimiento va a ser probado en las situaciones difíciles de la vida, ministeriales y todo eso. Tenía su manito levantada Alexandra también. Ahí tenemos, si quiere, puede también darnos lo que necesita compartir. Saludos, saludos a todos, bendiciones. Bueno, quería acotar, soy contador público de profesión y mientras eh, el amado hijo suyo, hijo, como dicen aquí en Venezuela, dicen hijo de gato caza ratón. Cuando me gradué, mi primer cliente que tuve, mi primera empresa que le llevé la contabilidad, era un desastre total. Wow. Literalmente lloré. Lloré porque tenía todos los errores que no vi en la universidad. En la universidad todos los exámenes cuadran. En contabilidad todo tiene que cuadrar, todo tiene que ser perfecto. Y bueno, en ingeniería mucho más. Bueno, todo, ¿no? ¿Verdad? Toda la ciencia.
tienen que ser perfectas y no puede haber variación en una medida, se puede caer un edificio si no se hace el fundamento correcto. Y mientras él hablaba, ¿verdad? Predicaba, enseñaba la palabra, me venía eso porque no nos enseñan en la universidad, no nos enseñan, esas cosas no nos las enseñan. Nos enseñan todo a la perfección, haga esto así, esto así, esto. Y cuando vamos a la realidad, cuando salimos al mercado, cuando salimos a hacer el trabajo, nos encontramos que todo está hecho un desastre. Entonces lo llevo a Cristo, lo llevo a Cristo y es igual. Porque cuando llegamos en Cristo, o sea, llegamos a Cristo, comenzamos a conocer, llegamos y pareciera como que si todo va a ser perfecto, como que todo es amor, todo es paz y amor, todo es ternura, y resulta que no es así. Entonces, nos conseguimos con estas, me encantó esto que dijo él y quiero hacer énfasis en eso, ¿verdad? Que Dios no nos va a poner una carga mayor a la que nosotros podamos soportar. Y yo pensaba, porque me han venido sucediendo circunstancias nuevas en Cristo que nunca las había vivido, y digo, wow, pero yo será que yo no, como que no estaba preparada para este tipo de situaciones. Pero gracias a esta palabra, que sí, claro que sí, Dios no nos va a poner, no nos va a presentar situaciones en la vida que ya Él no tenga la respuesta. Y eso otro de que no todos, ¿verdad? No todos, es como si lo llevamos, no todos somos ingenieros, no todos somos contadores, no todos somos maestros. O sea, si lo llevamos al cuerpo, ¿verdad? Hay diversidad. Primera vez en 22 años en el Señor que tengo, que oigo a un ingeniero, a un ingeniero, bueno, que a lo mejor he oído a algún ingeniero que no sé que era ingeniero, pero es el primero que conozco, que conoce su materia, que conoce su área, que se desempeña. Wow, impresionante, de verdad que te envío un abrazo y te auguro, bueno, bendiciones abundantes como profesional, y qué maravilloso saber, y le veía la cara a la pastora, que la pastora estaba más contenta que, bueno, sí, que no cabía en la pantalla de la felicidad de ver a su hijo, esa expresión en su rostro, de ver a su hijo expresando a Cristo, y saber que en el cuerpo, porque anteriormente pensábamos que no, tenías que ser apóstol, profeta, maestro, evangelista, y resulta que Dios va a usar a cualquier profesional en cualquier área para destacarse, para manifestar su reino, y esto es glorioso lo que yo acabo de ver esta noche. Y de verdad que los abrazos y bendiciones desde Venezuela. Muchas gracias, Alexandra. Sí, es como decía usted, me sentía muy identificado cuando decía, y me alegro mucho escucharla, porque justamente Se congeló. Creo que se le ha quedado ahí congelada la pantalla a mi hijo, ahí mientras vamos retomando. Seguimos con alguna pregunta, alguna acotación. Yo, Sabemos que la clase de hoy nos ha bendecido mucho y que hemos ido aprendiendo. Así que no sé si hay alguien más, ahí levante su yo apóstol, manito o Li- abre. Ligia, Ligia, ajá. ¿cómo está mi querida Ligia? Bien, A ver usted, si gusto saludarle. Bueno, me llamó mucho la atención lo que él decía, que para construir una edificación tienen que estudiar los diferentes suelos, porque no todos los suelos son iguales. Entonces Mm, hay una similitud entre nosotros como tierra. mm. La semilla es la misma, ella es buena, agradable y perfecta, pero ¿qué clase de tierra somos nosotros? Y sabemos que el fundamento es Cristo y que estamos siendo conformados a Cristo, porque Él está creciendo
en nosotros y nosotros siendo conformados a Él. Pero ¿qué clase de edificación? ¿Dónde estamos edificando? ¿En la roca o en la arena? Nos estamos dejando llevar por las cosas de afuera, las cosas del sistema, las cosas del mundo, o empezamos a vivir desde lo eterno, desde lo que nos habita ya, porque ya en Él está absolutamente todo y Él nos habita y nosotros solamente tenemos que tomar de ese gran tesoro que es Él. Gracias. Muchas gracias, Ligia, tal cual usted decía, y sí, un gran aporte. Creemos realmente que así mismo es. No sé si creo que Marcelino había prendido su micrófono. ¿Lo escuchamos, Marcelino? Sí, Cristo no solamente es el fundamento, sino la piedra angular. Y Claro. nosotros tenemos que edificar nuestra vida, que es dejar de ser barro para convertirnos en piedra. El apóstol Pedro, cuando le llamó, dijo, tú serás Pedro, una piedra. Y no solamente piedra, sino piedra preciosa, así que tiene mucho trabajo Dios para trabajar en nosotros. Bueno. Me viene el versículo que dice, no construimos con heno, madera, hojarasca, todo será probado por el fuego. Y Por el bueno, fuego, sí. no solamente el peso de la edificación, sino también el fuego va a probar la edificación nuestra. Nada más. Muy buen aporte, Marcelino. Muy buen aporte. Hoy quisimos tocar el tema del fundamento, pero tal vez le vamos a dar ya como tarea a mi hijo para que hable después de la piedra angular, que vendría a ser como la plomada, y qué es lo que se construye, cómo se construye, por qué tiene tanta importancia la relación unos con otros. Así que Mariani también tenía ahí, creo que había prendido su micrófono, o no, sí. Ella también tiene una experiencia de la construcción también, creo que ha trabajado o trabaja también. Bueno, soy jurista, pero sí, tengo experiencia en empresas de construcción. ¿Se me escucha bien? Sí, no se escuchó lo que dijo. ¿Soy qué? ¿Me dijo? ¿Qué dijo? Que soy jurista, pero amén de Abogado. eso, exacto, amén de Claro. eso, tengo experiencia en trabajar en 2 empresas de construcción y en materias diferentes. Una de ellas dedicada al proyecto, eran arquitectos, o sea, a la parte de creación de los planos. Y ahora mismo en una que sí ya es de construcción, más de ingeniería civil, ¿verdad? Entonces, mientras Santiago hablaba, me quedaba meditando en 2 puntos que era lo que quería aportar. Lo primero es que fijémonos que las 2 casas edificadas recibieron exactamente las mismas inclemencias del tiempo. O sea, recibieron exactamente los mismos vientos, las mismas lluvias. La diferencia estuvo marcada no ni en la edificación ni en el viento, sino en quién estaban anclados, o sea, no en la casita, no en el temporal que estaban recibiendo. Entonces, no pensemos que vamos a recibir menos porque estamos anclados en el fundamento. Recibir exactamente lo mismo, ¿verdad? La misma palabra decía, en el mundo tendré aflicción. ¿Qué pasa? Que tenemos un fundamento que nos sostiene en quien haríamos la carga, ¿verdad? Y eso me ministraba muchísimo, según Santiaguito iba hablando. Y otra cosa que quería llevarlo un poquito a nuestra identidad también, porque la palabra tiene esa fascinación o esa manera de vincular una cosa con otra, ¿verdad? Y es que hay 2 términos que Santiago debe conocer súper bien, que es el término de estar adosado en algo, adosado a algo, que es estar al lado de algo, ¿verdad? Unido a algo, una pared medianera entre 2 viviendas, o son una vivienda adosada, y está el término estar empotrado en algo, que es precisamente estar en algo, poner en la pared,
poner en el suelo, ¿verdad? Entonces, muchas veces escuchamos decir, vamos unidos a Cristo cuando realmente debemos estar en Cristo. Entonces, no estemos adosados a Cristo, no, estemos empotrados en Cristo, porque en Cristo tenemos identidad, en Cristo tenemos herencia y en Cristo tenemos todo aquello que Efesios 1 nos muestra. Y nada, eso era lo que quería compartir, que estaba meditando un poquito en la clase. Excelente, excelente también ese aporte. Muy bueno, qué bueno como la palabra de Dios fluye y crece y es como una semilla que se va expandiendo en nuestra cabeza. No sé si hay alguien más, así Sí, ya yo por después al aquí. final le vamos a dar también al apóstol Sol, que Bueno, por aquí era un torbellino de emociones, era. yo por acá, apóstol. Julito, sí, por supuesto, lo escuchamos. No, ninguna pregunta, nada para aportar, simplemente que tuve la clase espectacular, lo disfruté mucho, aprendí mucho, así que felicitaciones ahí a Santito. Muy bueno todo. Gracias, hijo. No sé si quieren saludarlos porque ellos son amigos, ¿viste? Ellos se van a tomar café por ahí y están ahí juntos. Se nota que les gusta, hablan nuevos parecidos también, así que no sé si tiene algo para decirle, Santiago. No, muchas gracias. También ahí, muchas gracias a todos los que me han mandado también, que estaban esperando mi clase. Ya desde el otro cuatrimestre me preguntaban qué pasó, que no sé qué. Bueno, muchas gracias y también un abrazo grande ahí a Julio. Gracias también por las palabras. Ahí Mariani me dio una revelación importante ahí con el tema de que no solamente tenemos que estar apoyados, sino que tenemos que estar en Cristo, que es eso del concepto de empotrado ahí, me quedó rondando en la cabeza. Empotrado sería como se dice acá encastrado, ¿no? ¿No? ¿Está bien dicho? Empotrado en realidad es que no se mueva, es exactamente dentro de otra cosa. Claro, No hay ah, pie ni a moverse ni a rotar. Eso claro. significa. Wow. Seguimos aprendiendo. Y bueno, estaríamos todas las noches acá aprendiendo y sabiendo de esto también, Santi, si podés, te acordás que hacíamos referencia de entre más alta la edificación, más profunda el fundamento. ¿Te acordás que hablábamos de eso también? Si querés, como Exactamente. para... Mientras más alto el fundamento, en general, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, no es muy buena, no tiene una buena capacidad para resistir en la parte superficial. Entonces lo que se hacen como clavos, que se los conoce como pilotes, como para que usted entienda, son como clavos de hormigón que se incrustan en el suelo y mientras más alta la edificación, más profundo tienen que ser los cimientos para poder llegar hasta un suelo firme. Por eso hoy cuando le compartí a mi papá, le decía que así como nosotros queremos edificar, así nosotros tenemos que profundizarnos más en Cristo. De que como Jesús cuando murió tuvo que ir hasta las profundidades y ahí, por ejemplo, él mismo como fundamento vino y pudimos adquirir esa revelación de Cristo directamente. Eso nomás. Digamos, fue tan profundo que llegó hasta la, dice la palabra. Wow. Llegó a las profundidades y de ahí hizo el fundamento. Si vamos a poner fundamento, lo voy a poner desde la Lo vamos a muerte. poner bien. Sí, por supuesto, que esto ya sea eterna y no son construcciones, como decía, temporales, sino son eternas en Cristo Jesús. Glorioso, maravilloso. Pablo decía también otro versículo, yo como un perito arquitecto, sería un ingeniero de alta gama, puse el fundamento, y el fundamento no soy yo, ¿eh? Fundamento es Cristo. Tampoco, y también se ha malinterpretado decir, eh, edifiquen sobre el fundamento de apóstoles y profetas, creyendo que ellos, que los apóstoles y los profetas son el fundamento. No, sobre el fundamento de ellos. ¿Y cuál es el fundamento de ellos? Deberían ser Cristo. Así que nosotros como ministros competentes, apóstoles o profetas, nuestro único fundamento que debemos poner es Cristo. Creo que tenía ahí a mi querido pastor ahí de Mendoza levantando su mano, ¿puede ser? Y apóstol, amén. Se me apagó Lo el escuchamos. celular, así que el celular No hay a problema. mi esposa. Eh,
Nada, muy buena la clase. Bueno, Santiago, un gusto escucharte y conocerte. Eh, y me quedó algo que me impactó y me hace pensar en lo que le sucede a otras personas. O sea, me hizo entender algo que Santiago dijo, que mi identidad en Cristo me va a colocar en su fundamento. Eso también me pareció tremendo y muy importante, eh, porque si mi identidad no es la correcta, mi fundamento tampoco va a ser correcto, o sea, no va a ser Cristo. Y bueno, de ahí, por ahí lo que nosotros como ministros nos encontramos con personas que llevan muchos años en el Evangelio, son creyentes, entre comillas, y bueno, vemos los problemas que tienen o con los que vienen, eh, y en realidad arranca desde ahí, de su identidad, pues no tiene una identidad correcta, entonces el fundamento nunca fue correcto, nunca fue Cristo. Tremendo, la verdad, tremendo. Así que bueno, gracias, muchas gracias, y bueno, un gusto conocer a Santiago, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hijo. Le mando un abrazo grande también ahí. Ya se van a conocer acá en la cumbre. O la otra vuelta pudieron conocer a mi hijo Brian y bueno, a, a Lucecita también. Pero bueno, en cualquier momento va a estar por ahí Tamara y Santiago ahí visitándolos ahí en Mendoza para que puedan disfrutar de ellos también y ellos también disfrutar de esta vida de Cristo. Así que bueno, le voy a dar ahí a mi esposa como para ir cerrando ya. La verdad que ha sido una clase extraordinaria, lo que hemos aprendido, cómo hemos sido formados. No sé si hay alguien más que quiere, a lo mejor antes de mi esposa, y decir algo, compartir. Eh, Uno más puede ser, una persona más, si es bien cortito, por supuesto. ¿Cómo? Mi papá quería ahí, me están tirando por la cucaracha acá, por el interno. No sé si mi papá quería decir algo también. No, no tenés prendido el micrófono, no se escucha. A ver, Ahora sí, ahí está. ahora sí. Ahí está. Creo que nos hemos metido en un tema eh, que fácilmente podría dar para 2 o 3 clases más, porque nos hemos basado en el fundamento, que es Cristo, y en la edificación. Pero acá en la edificación nuestra, en lo espiritual, hay albañiles, hay arquitectos y hay gente que trabaja y, y yo creo que es muy, son personas muy importantes. El apóstol Pablo cuando se refiere a esto, no en el término, ejemplo de edificación, sino de siembra, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea, el mismo proceso en lo natural, en la siembra, es lo que hoy estamos hablando del fundamento. Y no sé si usted, la mayoría a lo mejor hemos escuchado, hemos visto en las noticias que cuando un edificio colapsa, se hace una investigación y empiezan a descubrir quién, hasta el que tiene el más mínima responsabilidad. Y yo pensaba, por ejemplo, para mí, todos los materiales para mi edificación, yo lo encuentro en la palabra del Señor, lo encuentro en Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando el que hace el trabajo, el que enseña, el que predica, el que pastorea, hacen un mal trabajo y la persona termina sufriendo tristeza, sufriendo destrucción? Creo que es muy importante, por eso digo que nos hemos metido en una materia que
necesita más tiempo. Yo creo que hay muchos, a lo mejor podrían aportar muchas cosas también importantes. Entonces, quiero darle gracias al Señor por el profesor que tuvimos hoy día. Me pareció un muchacho muy fantástico, muy lindo, y bueno, y la enseñanza también dada de una manera especial. Que Dios les bendiga grande. Mire, yo me acuerdo, Jonathan se va a acordar, él lo mencionó al comienzo, acá donde nosotros vivimos, en Venado Tuerto, usted puede hacer un pozo de 4, 5, 6 metros y todo es tierra, todo es tierra. A diferencia, por ejemplo, cuando vivíamos en Chile, que usted hace hacer un pozo, le salen 40, 50 centímetros de tierra y lo demás para abajo es todo piedra, arena y todo eso. Y cuando nosotros construimos acá, nosotros construimos en base a la casa nuestra, la construimos en base a preguntas que hicimos y nos metimos nosotros ahí a edificar. Y en el caso mío, cuando llegamos a hacer el techo, Jordan debe de recordarse, lo hicimos al estilo chileno, como se hace en Chile. Y vino un viento un día en la madrugada y se voló el techo, se lo llevó, cayó a 2 calles de donde nosotros estamos. Pero parece que los cimientos sí los pusimos bien porque la casa, todo lo otro sólido quedó parado, hubo que hacer muy pocas reparaciones y volvimos a instalar el techo, pero en esta oportunidad el techo lo instalaron en manos que no eran de nuestra congregación, pero sí un pastor amigo los envió a ayudarnos y lo hicieron al estilo de acá Argentina. Y han pasado vientos, han venido tormenta y todo, y el techo ni se mueve. Entonces, qué importante entonces también es el que edifica sepa lo que está haciendo, el que enseña sepa lo que está enseñando, y para que la persona, como yo le decía, a nosotros después de eso han venido muchas tormentas y todo, y el techo no se mueve. Entonces, a veces es importante también experiencias que uno sufre, experiencias que uno pasa para hacerlo diferente, para hacerlo como corresponde, y después que vengan las pruebas, que vengan los vientos, como dice el caso que mencionaba mi nieto antes de los 2 fundamentos, la arena o sobre la roca. Que el Señor nos bendiga. Muy hermoso, como digo, esta materia. Y les cuento así una intimidad. Hoy día estaba un poquito atrasado y mientras me bañaba estaba escuchando el comienzo, ¿vio? Cuando daban oportunidad para saludar y yo bañándome rápido para poder estar con mi nieto ahí. Y bueno, ha sido una bendición. Es uno de los momentos lindos que el Señor me permite vivir en sus caminos, cuando veo que parte de mi descendencia sigue hablando de Cristo, sigue poniendo el fundamento, sigue edificando a la iglesia y en forma personal también a muchos. Que Dios le bendiga grandemente a todos. Muchas gracias, viejo. Tal cual las experiencias a veces nos enseñan a darnos cuenta cómo es la verdadera construcción y escuchar a los que saben. Eso es importantísimo. Pero bueno, ese es un montón de tela que hay para cortar en la próxima clase que estará dando mi hijo. Muchas gracias, hijo, por esta clase. Te abrazo, te amo. Bueno, sabes mi admiración a lo que haces, a tus horas de estudio, tus horas. Nadie sabe, nadie sabe. Yo siempre les digo a todos, todos se sacan la foto con el egresado, con el que dice me recibí, pero hay años donde nadie te saca una foto en la madrugada, las mañanas, de estudio, horas y horas y horas. Así que bueno, que el Señor te siga dando más capacidades como las que te está dando y es una alegría. Así que él junto a mi hijo Brian, mi hija Tamara, mi hija Sol, han sido gente que nos ha ayudado mucho en el ministerio, son gente protagonista, todos ellos son ministros. Yo lo presenté como cierto estudiante de ingeniería, pero él también son ministros que nos ayudan junto a mi nuera, no me gusta decir el término nuera, pero mi hija, para que entiendan
mi hija Lucía también, digamos, todos estamos haciendo un trabajo, somos constructores, vamos a decir la verdad, somos todos constructores. La amamos mucho, ahí a mi nuera ahí que se fue que está con su suegrita, que está viviendo una catarata de emociones. Así que gracias, gracias. Pues vuelvo a insistir, son todos ministros, gente que nos hemos sido inculcados por mi papá que hablaba recién. Todos somos constructores, somos una familia de constructores y pensamos a nivel espiritual. Todos hemos nacido para construir en diferentes áreas, en la parte social, mi hija en la parte política, mi hijo mayor está full a nivel congregación con su ministerio, junto a su esposa, mi hija más pequeña también. Este, qué bueno, qué bueno. Hoy salí para terminar, si ya le doy a mi esposa para que ella hable y termine, hoy salí con mi hija, me obligó a ir a tomar un helado. Yo no quería, yo le decía, no quiero helado, no quiero, no quiero, y ella me decía, no, tenés que ir, papá. Y bueno, y mientras veníamos por acá, justo vimos todo lo que fue el cimiento de una casa y lo que entienden un poquito de construcción. Yo le decía a mi hija, mira qué buena que va a estar esa casa. Y ella me quedó mirando así que el piso, ¿no? Porque como uno ya era una losa, ¿viste? Lo que se dice acá. Yo digo, esta casa va a ser grande porque uno ya se va dando cuenta. Y es lo mismo que nos pasa ministerialmente. Algunos nosotros lo vemos, el fundamento y los cimientos que están haciendo y nos damos cuenta que son grandes edificaciones que se están logrando para el reino. Así que, bueno, amor, te doy para que puedas halagar a tu hijo y, y que las cataratas de las emociones empiecen a fluir. Así que, y bueno, y terminamos con una oración también. Los que se quedaron al final es para ver qué iba a decir yo como mamá, hermanos. Sí, la verdad que uno está contento, cómo no, porque también entiendo cuando uno habla de lo que Dios quiere que hablemos para edificar, seguro, se lo firmo donde quiera, Dios va a tratarte a vos en lo que estás hablando. La palabra nos atraviesa, entonces en todo, lo que predicamos, lo que hacemos, esa palabra nos atraviesa. Así que bueno, cómo no darle gracias a nuestro eterno Padre, Dios, aliento a todos los papás, a los ministros. Nada es fácil. Lo que queremos como padres es que nuestros hijos estén escondidos en Cristo, que están escondidos, y que se manifieste su gloria sobre ellos. Así que nada, de verdad, mientras los escuchaba todo, no podría aportar, pero ya hablaron todos y exactamente pienso y opino lo mismo. Sí, como decía mi amado suegro también, somos todos edificadores, todos edificamos, pero entender que el fundamento es Cristo y que podemos descansar en Él. Como papás, en mi parte, hoy yo les hablo a todas las mamás, los papás, los ministros, los hijos de Dios, a todos los que están acá, sean edificados y que esta palabra realmente les traiga luz y mucha tranquilidad del porvenir. A veces nos sentimos bien en el momento emocionalmente, nos sentimos bien, pero mañana me vuelvo a sentir mejor porque esto es de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y que la luz de la verdad, como el apóstol Pablo oraba, que se han alumbrado nuestros ojos, vuestros ojos del entendimiento, para estar tranquilos, amados, no para que la ansiedad nos avasalle, sino poder estar tranquilos en Él. A mi suegro querido y pastor Luis, se olvidó decirle que Santi siempre fue su nieto preferido. Se me escapó, lo dije, mire, era chiquito, nunca le voy a contar así hoy, a ver si está Santi, era muy chiquito Santi, muy chiquito, y un día se enojó Santi y agarró 2 bolsitas de él, siempre me acuerdo, es la mamá, Santi, la mamá lo cuenta, 2 bolsitas del supermercado, agarró sus juguetes y ropita y dijo, me voy a vivir a la casa de mi abuelo, con solo 4 o 5 años, él ya quería construir una vida. Así que sí, está corto, apóstol.
Ya. No, yo dije que corte porque si no en cualquier momento voy a mostrar una foto del Santi cuando era chiquitito y no queremos llegar a eso. Ay, bueno, no, de verdad, cómo no darle gracias a Dios. Escucharlos, hemos escuchado a Brian, a Tami, a Santi, nada, es una bendición, de verdad no puedo dejar de decir eso, porque hemos visto las tormentas, hemos visto, voy a llorar, hemos visto muchas situaciones, sacudidos a más no poder. Y de verdad estar en este tiempo cada martes y que usted sea edificado y que Dios trate con usted y vea la obra de Dios en su ministerio, en su casa, donde esté, no importa el lugar, Dios sigue allí con usted, es maravilloso, vale la pena. Ojalá siempre le diga al Padre, vale la pena pasar lo que pasó porque tu gloria se manifiesta en mi vida, en mi casa, en mi territorio, a donde esté. Así que bueno, un crack, Santi, un crack, hoy le decía, así que una bendición, vale la pena el esfuerzo, hijo. Es mucho esfuerzo, pero Dios trayendo luz para ser edificados. Así que nada, les amo mucho, no dejamos de orar por ustedes, por cada uno de ustedes, así que bueno, hasta acá. Apóstol. Estamos ¿quiere? esperando que ore. Bueno, no lo he escuchado esa parte, escuché todo lo otro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia cada día, porque te manifiestas, porque te das a conocer, Señor, a nuestras vidas, porque como seres humanos a veces vemos lo negativo del ser humano y las cosas negativas que pasan en el mundo, en este planeta, en este plano, pero Padre, nunca vamos a desviarnos. Ayúdanos, Señor, para ver este fortalecimiento eterno que tú nos das, esta fijación en tu cimiento, en el fundamento que es Cristo, Señor, dejándonos guiar por los ministerios que todos aportan a nuestras vidas para ser perfeccionados en ti, Padre, y que si habemos alguna grieta, si vemos algo que no solo en nuestra propia vida, sino en mi hermano, podamos estar dispuestos a sanar, a curar, a restaurar, a preparar mezcla, a preparar para que se selle, para que puedan seguir creciendo en ti y que la obra, como dice tu palabra, la buena obra que tú has comenzado, no solo en lo individual, sino en el reino, la vas a terminar. Qué placer es escuchar esto en tu palabra. Nos sentimos bendecidos, fortalecidos y te amamos. Padre, fluye en cada una de la vida de mis hermanos, en todas las naciones, los que están, los que se han ido antes. Señor, fluye, fluye y que les sea manifiesta tu obra. Que vean lo que tú estás haciendo cada día en sus vidas y en su entorno, en su lugar y país. Te amamos, Rey eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones y saludos a todos, de verdad están en nuestro corazón y es una alegría verlos como cada martes. Un abrazo.